Pero está con nosotros el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, que además participó el día de hoy en la conferencia del Consejo de Ministros. Ministro Salas, ¿cómo está? Ante todo, buenas noches. Omar, muy buenas noches. Gracias por la invitación y un saludo a los televidentes de RPP Televisión. A ver, este tema entiendo que se ha discutido, al menos lo han tocado en el Consejo de Ministros, porque varios ministros se refirieron al tema del manifiesto de vuelo. El ministro Gavidia, que además viajó, ha dado algunos detalles, pero no se logra entender del todo, al menos con lo que me acaba de decir, cómo se da este proceso del manifiesto de vuelo, porque nuevamente yo repito lo que nos habían explicado personas que conocen del tema como exministros de Defensa, que la lista se elabora en Palacio de Gobierno a través de la Secretaría General de Palacio. Esta es enviada a la Casa Militar de Palacio de Gobierno, que es la competente para remitirla a la Fuerza Aérea del Perú, y es la FAB la que hace los controles necesarios para ver no solo quién ingresa al Grupo Aéreo número 8, sino quién sube al avión presidencial, que no es un avión cualquiera, que necesita protocolos pues, de mayor rigurosidad, porque estamos hablando de la seguridad del mandatario. Pero ahora lo que le entendía al exministro de Defensa es que la lista se elabora después del viaje. Yo entendía que se elaboraba antes del viaje. No sé si usted tiene ese detalle. Pero yo te puedo marcar la experiencia de los viajes que yo he tenido como ministro. Por ejemplo, se nos cita a las 5 de la mañana para poder viajar a determinada región del país, a todos los ministros, y a alguno de ellos, en virtud a la problemática de la región a la cual vamos a ir, se nos pide ir acompañados de un equipo técnico. A otros no, ¿no es cierto? Entonces, hay momentos en los cuales somos citados a las 5 de la mañana y el avión sale 6, 6 y cuarto, 6 y media a veces. Vemos cómo va el tiempo, a veces sale 7 de la mañana. En ese interín se empiezan a presentar determinados temas de agenda, ¿no? En la cual inclusive se le dice a determinado ministro, ya no viajas, llama a tu viceministro, que sea tu viceministro el que viaje. El ministro se va a atender las situaciones de agenda que están en Lima, llega de manera inmediata un viceministro, se le acerca una persona y llena sus datos con una ficha y te preguntan el número de tu DNI y te llenan el DNI. Se entiende que son viajes, digamos, en ese momento son viajes que estamos realizando de trabajo. Es decir, perdón, alguien de improviso, que puede pasar, eso es normal, llega al Grupo Aéreo número 8 y al momento ya no pasa ni por la Casa Militar ni por nada, directamente se llena en la FAB. Es que estamos en una comitiva de trabajo y, por supuesto, o sea, yo te estoy diciendo la absoluta verdad. Llegan situaciones en las cuales el llenado se hacía a mano, ¿no es cierto?, en el Grupo Aéreo número 8, porque un ministro no iba o porque de pronto decía, necesito que vayan 2 más de mi equipo técnico y, por lo tanto, bajaban 2 personas del avión. ¿Por qué? Porque los aviones tienen una capacidad determinada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con este registro de Lai Vázquez, no? Hay diversas situaciones que se dan. Lo correcto es lo que ha manifestado el ministro de Defensa el día de hoy, que el DNI que Lai Vázquez con el DNI que se consigna no existe, pero que ese DNI le pertenece a Johnny Vázquez Castillo. Sin embargo, perdóname ahí, porque la información que tenemos es que ese DNI no existe tampoco. No, lo que yo he entendido y lo que le he entendido hoy día al ministro de Defensa, digamos, el día de hoy, es que cotejado el DNI de Lai Vázquez, lo que arroja es Johnny Vázquez Castillo. Y lo que se ha manifestado es que Lai Vázquez Castillo con ese DNI en RENIEC no existe. No, pero luego él dice, yo estuve escuchando la conferencia, luego aclara que efectivamente se puede haber equivocado un 4 con un 9 en el DNI. Por eso es que cuando el Centro Liber, que publica esta información, hace la búsqueda del DNI para saber a quién le pertenecía, no existe una persona con ese DNI. Entonces vemos que ha habido un error, tanto en el nombre de Lai Vázquez Castillo como en el DNI, y así lo da a entender también el ministro. Porque en el retorno está de manera correcta el DNI y sale Johnny Vázquez Castillo, ¿no? Entonces, por supuesto, Omar, que es un tema que se tiene que investigar, y el presidente de la República lo ha manifestado, que es el primer interesado en que esto se investigue. Y yo te lo digo desde el punto de vista personal, y con mi opinión, más allá de un error material de Lai a Johnny, hay un gran margen de diferencia. Yo creo más bien que sí se tiene que investigar, porque de pronto podría haber la posibilidad de que manos externas, no de la FAB, civiles, externas
hayan querido generarle daño al presidente. Ahí quería llegar. Esa es mi posición. Ahí quería llegar, porque usted hace énfasis en esa idea, ¿no? Porque efectivamente el ministro de Defensa, Daniel Barragán, habla de un error material, de que una confusión al transcribir del puño y letra a la máquina, que Johnny se puede confundir con Lai, que los números del DNI pueden cambiar. Y bueno, valgan verdades, viendo los manifiestos de otros vuelos, vemos que hay una serie de errores constantes en otros nombres. Por eso mi crítica al exministro Gavidia era, oye, pero la FAP no tendría que ser más rigurosa al momento de verificar quién sube un avión y quién no, porque cuando uno hace un vuelo comercial, ven pues que sea tu nombre, sea tu DNI, y vemos que eso no, parece que no se lleva así. Y lo que sí es correcto, porque yo lo he escuchado cuando he estado en reuniones, íbamos a viajar al día siguiente, hemos estado en Palacio de Gobierno, ya se envió la relación de los que van a viajar, sí, o sea, Secretaría General hace su trabajo, la Casa Militar hace su trabajo, pero al momento, antes de abordar el vuelo, suelen y pasan algunas circunstancias que hacen que determinados pasajeros ya no suban al avión, ¿no es cierto? Y esta situación varía. Pero usted hacía énfasis hoy en la conferencia de prensa sobre una supuesta manipulación, que fue lo que también señaló el presidente de la República cuando lanza estos tuits respondiendo al Centro Libre y su publicación. Pero, a ver, ¿de quién sería la manipulación? Mira, de Fray, que acaba en A y en Y, a Lai, yo creo que hay más coincidencia que con Johnny, ¿no? Obviamente. ¿No? Entonces, por eso es que el otro tampoco encaja muy bien, En el supuesto negado, Omar, en el supuesto negado de que hubiese existido un Fray que iba a subir ese avión, no hubiesen puesto ni Lai Vázquez Castillo, pues. Hubiesen puesto seguramente otro nombre y con otro DNI. En el supuesto negado, porque jamás se podría hacer esto cuando la justicia está llamando a un ciudadano. Pero yo sí creo y considero, bajo mi opinión... Sí, claro, parecería muy torpe en realidad. Totalmente. Le hemos dicho, algunos abogados dicen, bueno, este gobierno se puede esperar lo que sea, lo dijo Julio Rodríguez el día de ayer. Pero más allá de eso, parecería muy torpe efectivamente. Pero lo que usted dice es más serio aún, que ha habido una manipulación. Entonces, nuevamente... Habría habido, que hay que investigar. Habría habido, que hay que investigarlo. Haciendo el seguimiento en manos de quién pasa esto, estamos hablando de alguien del gobierno. Secretaría General, Casa Militar, ¿la Fuerza Aérea del Perú? No, porque el llenado es a mano. El llenado es a mano y después se transcribe en una computadora. Por supuesto que esto está en un marco de investigación. ¿Y quién lo transcribe a la computadora? Personal de la FAP, ¿no? Ya, finalmente, pues, entonces, son los últimos reportes de quiénes van a subir al vuelo. Por eso, entonces, usted lo que está diciendo es que podría haber una manipulación de parte del personal de la FAP. No de los oficiales. Toda institución pública tiene personal civil, personal externo. Hay que investigar, hay que averiguar qué personal ha estado llenando esas fichas, ¿no es cierto? O sea, hay que pedir peritajes, hay que pedir los peritajes, saber de quién es la letra y por qué decirle, por qué confundiste un tal Johnny con un tal Lai. ¿Cuál fue la intención de esa confusión? Entonces, como te digo, o sea, bajo mi punto de vista, mi opinión, de Johnny a Lai hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, sí, yo claro. sí tengo la presunción, ¿no es cierto?, de que esta podría ser pues una situación, ¿no es cierto?, que de una u otra manera se ha puesto para justamente generar ese tipo de problemas adelante y que se investigue hasta el fondo. Ahora, otro tema que se desprende de este tema de los manifiestos y que se ha cuestionado es el uso que se le da al avión presidencial. Escuchaba más temprano al ministro Félix Chero, ministro de Justicia, señalar que en lo absoluto aquí habría un peculado de uso y justificaba diciendo que esto es un bien, es el avión presidencial y el presidente pues se transporta en vehículos oficiales y que tiene el derecho, decía él, de invitar o trasladarse con quien a él se le dé absolutamente la gana. A diferencia de la opinión de otros abogados también, que entiendo conocen sobre el tema. Pero es tan así, es decir, el presidente puede usar a discrecionalidad el avión presidencial como se le dé la gana. Lo que pasa es que hoy en día vemos a muchas personas que, inclusive sin tener formación jurídica, califican delitos. El peculado de uso es un delito de... Ojo, esto lo dicen abogados de la talla de Julio Rodríguez. Sí, pero el peculado de uso es un delito de configuración dolosa. Vale decir, tú tienes la intención delictiva de utilizar un bien del Estado, ¿no es cierto?, para situaciones personales. Acá hay un aspecto. El presidente de la República, por su investidura, necesita viajar, ya sea para temas oficiales o temas personales, con la seguridad y con los instrumentos que el Estado, por su investidura, le da. Estas líneas directivas y directrices de los traslados del presidente existen, ya existen. Y acá yo no te voy a decir que el pecado de uno santifica al otro. No, claro, pero
A ver, es una pregunta, yo Ajá. no tengo Sí. mucha claridad sobre este tema, pero el presidente puede efectivamente, si se le ocurre, está estresado, ¿no? Pongamos un ejemplo extremo, está estresado y decide irse a relajarse un poco el fin de semana a Cajamarca con su familia. Puede usar sin ningún problema el avión presidencial y llevar a sus amigos en el avión presidencial. Ojo, no su familia, que entiendo que sí lo puede hacer. A sus amigos, ¿puede hacerlo? Nos los ha explicado el día de hoy el ministro de Defensa, previo a la conferencia del Consejo de Ministros, que sí, que existen estas directivas internas, que sí es posible y que no solamente, por eso te decía que el pecado uno no santifica al otro. Otros gobiernos lo han hecho con absoluta libertad, no solamente amigos, empresarios, medios de comunicación, familiares, porque es el presidente de la República quien dispone con quién viaja. Porque yo entendía que el avión presidencial tenía que tener, pues, o sea, podías viajar, pero siempre y cuando tenga un objetivo público. Es decir, si va a un evento a inaugurar, no sé, un hospital en Chiclayo, muy bien, Jennifer, súbete, Fray, súbete, Marco, súbete, no hay problema. Los llevo porque el fin es ir a inaugurar el hospital. Pero si ya es para un fin personal, el presidente puede usar el avión presidencial para un fin personal. Es que la investidura como presidente de la República le da esas facultades, primero por un tema de seguridad y segundo por un tema, por supuesto, de seguridad en su traslado ya. Seguridad propia del traslado y seguridad en caso de cualquier incidente delictivo que pueda perpetrarse en contra del presidente de la República. Y eso lo dicen las disposiciones internas. Por supuesto, otro funcionario público no tiene esas prerrogativas, pero la prerrogativa del presidente de la República es absolutamente distinta. Y seguramente, pues, el ministro de Defensa va a poder, digamos, mostrar esas directivas que el día de hoy nos expuso, ¿no? Porque también se cuestiona, a ver, ya no solo el tema de la familia, ¿no? Los sobrinos, bueno, me imagino que su esposa, su hijo, ya sí es su familia mucho más nuclear, sino personajes como Mayra Coahuila, que es una dirigenta que conocíamos y que estaba inscrita en nada menos que el Movadef, que también ha sido una de las pasajeras en el avión presidencial, una asidua a Palacio de Gobierno y que, oh sorpresa, también ha empezado en este gobierno a ganar licitaciones y contratos con el Estado. Mira, el presidente de la República, al recorrer el país, al realizar sus viajes por el país, en esos aviones yo he visto alcaldes, he visto gobernadores regionales, he visto congresistas que en su calidad de representar a determinadas regiones van porque están yendo en una comitiva de trabajo. Hay ciudadanos que representan a sus localidades que también son invitados a poder llevar al Ejecutivo a conocer las realidades de determinadas zonas o de determinada región del país. Por lo tanto, las prerrogativas de quien acompaña al presidente en sus viajes es propia del presidente. Entonces, bajo esa circunstancia, ya están viendo las relaciones, ya están viendo las listas, son transparentes. Acá el problema sería si es que cualquier ciudadano no puede tener acceso a las listas. Sí, pero si las listas estuviesen ocultas. No le parece, no, y se tiene que hacer público. ¿Ah? Y ahí, por ejemplo, estamos de acuerdo con lo que decía el ministro Félix Chero de publicar las listas de los otros expresidentes. Claro que sí, claro. Toda esa información tendría que ser pública. Pero yo me referí a este caso porque llama mucho la atención. Me confundí en el nombre, no es Mari, es Mary Coahuila, que fue secretaria de organización del Movadef, nada menos. Nosotros conocemos qué es el Movadef. Esta señora no solamente viaja en el avión presidencial, sino que en este gobierno empieza a ganar licitaciones con el Estado, ella y sus hermanos. ¿Esto no es algo que genera preocupación? ¿El presidente tendría que explicar? Mira, no tengo yo la suerte, digamos, de conocer a la señora. Recién la información que me estás trasladando la puedo conocer, pero seguramente todo ese campo tiene un campo siempre de explicación, ¿no? Sin embargo, no deja de ser una pasajera, como muchos otros en estos vuelos que se hacen, y como te digo, que son vuelos en los cuales se invitan a determinados ciudadanos para poder, digamos, llevarlos para que nos presenten la problemática de determinada ciudad o determinada región. Es una pasajera del Movadef, nuevamente, con mucha suerte, porque visita Palacio de Gobierno cuantas veces ha sido posible, muchísimas, en realidad más de una decena de veces, que gana contratos con el Estado, ella y sus hermanos. Su hermano Raúl Coahuila tiene 14 contratos con el Estado que suman un total de 107.679 soles según la OCE, a partir de este gobierno. Entonces, eso también no termina mellando en la imagen del presidente. Usted decía, no, déjennos trabajar, sale un tema tras otro tema, pero son temas graves. Mira, todos estos hechos, por supuesto que son parte de las investigaciones o investigaciones que tienen que hacerse, Omar. Definitivamente. Yo acá no te voy a prejuzgar si es un mal proveedor, un buen proveedor del Estado o lo que fuese, ¿no es cierto? Lo que sí te puedo decir es que cualquier situación que sea llana
a poder encontrar un marco de razonabilidad para investigar, que se investigue. Yo lo que sí te puedo manifestar es que en estos viajes que se realizan, incluidos ciudadanos que suben a los aviones, son ciudadanos que conocen las regiones y que nos hacen caminar para poder verificar la problemática de determinada región o determinada Solo ciudad. para terminar el tema Sí. de los aviones. Pero también subió pues el alcalde de Anguilla, ¿no? El amigo del presidente José Nenil Medina, que hoy está con una prisión preventiva de 30 meses. Es decir, vemos que es su círculo bien cercano. Pero como que subieron otros alcaldes, amigo Omar, y como que subieron otros gobernadores regionales, y como que subieron también congresistas para realizar su trabajo y sus funciones. O sea, el presidente finalmente, de una u otra manera, no va a poder prejuzgar quién actuó bien en su pasado más cercano y quién no. Entonces, yo creo que de una u otra manera está bien que se investigue y que se siga investigando, pero es así, con objetividad, con verdad y que se llegue al fondo, como te vuelvo a repetir. Para mí, de Johnny Alay, no hay casualidad. Sí, bueno, en realidad el nombre no es nada parecido y ahí se tiene que investigar muchísimo. Cambiemos de tema, con temas políticos, porque usted además es un vocero oficial con resolución del gobierno. A Renovación Popular, la bancada, intenta interpelar al al canciller, César Landa, por el discurso del presidente en la ONU. En su calidad no solo de ministro, sino de abogado, quería preguntarle sobre este tema, ¿no? Entiendo que lo que más ha molestado a la oposición en el Parlamento es lo último que dijo en su mensaje el presidente, cuando habló de los golpes de Estado, de no respetar la voluntad del pueblo a través de las elecciones. ¿Para usted impulsar una vacancia sería un golpe de Estado? Mira, hay instrumentos constitucionales que la Constitución nos marca. Para el Congreso de la República seguramente utilizar la cuestión de confianza también podría ser un golpe legislativo. Es algo que no se piensa desde el Poder Ejecutivo, es algo que no lo hemos pensado, estamos pensando en una agenda en común. Pero el presidente de la República, cuando se expresa de esa manera en el extranjero, lo que quiere hacerle ver a la comunidad internacional es que somos un país que en 5 años ha tenido 5 presidentes, ¿no es cierto? Y que esta situación, por supuesto, que golpea a la democracia del país, ¿no? Esta situación no es normal, no podemos normalizar esa situación. No ha señalado a ningún congresista ni a ningún grupo de congresistas con nombres, digamos, determinados que sean golpistas. Está hablando de una situación general del marco de cómo está la democracia en el país de hace 5 años. Ahora, al canciller se le busca... Perdóneme que haga un paréntesis ahí, porque tampoco podemos normalizar que un presidente pues tenga abiertas 6 investigaciones, 4 de ellas por ser la cabeza de una organización criminal, o que expresidentes de la República estén involucrados en el tema Lavallato, también por acusación de haber recibido coimas de Odebrecht y otras constructoras brasileñas, y lo que, claro, usted puede ver como inestabilidad. En muchos otros países podrían decir, oye, la justicia en el Perú al menos funciona y están juzgando a sus presidentes. Sí, pero, a ver, Omar, las investigaciones son eso, son investigaciones, y que tienen que seguir su curso y que tienen que, digamos, enrumbarse en un marco de un debido proceso, ¿no es cierto?, de una investigación justa, objetiva, pero no por cada investigación que se le haga a un presidente, porque este no va a ser un problema solamente para el presidente Pedro Castillo, no por cada investigación que se le haga a un presidente de la República, que cual fuese su nombre en el futuro, le vas a pedir la vacancia, pues. Así sea 1, 2 o 3 o 4 investigaciones, yo creo que los tiempos democráticos hay que saber respetarlos, Omar. Me están marcando que el tiempo se nos acaba y la verdad yo ni siquiera iba por la mitad de la entrevista. Tengo muchos temas de su sector que me parecen muy importantes y que no los estamos tocando porque en realidad la coyuntura nos tiene absortos. Quería solamente un ratito, Omar, si me permites, me preguntaste por el canciller Landa. Sí, por favor. Se está buscando interpelarlo cuando tenemos acá el tema de la OEA entre el 5 y el 7. Sí. ¿Qué imagen le queremos dar al país? ¿O qué imagen queremos dar del país hacia afuera? Un canciller que tiene que estar preocupado en recibir a los demás cancilleres del mundo, que vienen a mostrar al Perú también, y tener sentado en el banquillo de los acusados políticos al canciller en un momento tan importante para nuestro país. Respetamos el trabajo del Congreso de la República, pero creo que podemos dar otro tipo de imagen hacia afuera. Así que bueno, ojalá que eso se pueda reconsiderar y el tema del canciller se ponga a un costado, por el bien de la democracia del país. Justo vamos a conversar con el congresista Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación, con quien que ha sido la que está promoviendo esta moción de interpelación. Sueldo mínimo, que es muy importante. Incluso entiendo que el ministro de Economía, Kurt Burneo, en un momento dijo que eso no estaba en la agenda del Consejo de Ministros, pero lo que ya ha sido público, el Ministerio de Trabajo, a través de una nota de prensa, señalaba que han presentado en el CNT, en el Consejo Nacional del Trabajo, una propuesta para el reajuste automático del sueldo mínimo. No. ¿Es esto o a qué va? Explíquenos, por favor. No, somos uno de los pocos países en la región
que no tiene los parámetros establecidos para ver en qué momento se discute el aumentar el sueldo mínimo. Es político acá. En Uruguay se discute cada 6 meses, en México, en Colombia cada año. Acá es político. Lo que necesita nuestro país es una normatividad que establezca los parámetros de crecimiento económico, de inflación del país, del PBI, para que tanto empleador, trabajador y Estado se sienten a ver si es un momento adecuado o no para aumentar el sueldo mínimo. Finalmente, lo que se quiere es establecer los parámetros para que cuando se tenga que discutir el sueldo mínimo, si es posible subirlo o no, existan esos parámetros de evaluación. No los tenemos. Eso es lo que se ha dicho. Pero ya hay una propuesta de su cartera. Hay una propuesta, sí, efectivamente, para poder generar estos parámetros a través de una normatividad. ¿Cuáles serían los parámetros? Índice inflacionario, crecimiento económico y el PBI del país. ¿Cada cuánto tiempo se actualizaría? Cada año. No actualizaría. Sentarse a conversar, a ver cuáles son las condiciones del país para ver si se puede aumentar o no el sueldo mínimo. No sería automático, entonces. Bajo ninguna circunstancia. Todo tiene que pasar por una evaluación siempre. ¿Y esto ha sido planteado en el Consejo Nacional del Trabajo ya? Bueno, venimos convocando al Consejo Nacional del Trabajo. Los empresarios no quieren sentarse con ustedes. No, desde que yo he asumido y desde antes no quieren sentarse, pero bueno, utilizan las cámaras para poder invitarlos nuevamente. Porque lo que han ¿no? señalado es que les han metido una serie de normas por decretos supremos o decretos de urgencia sin consultárselos, justamente. No, yo creo que pateando el tablero los problemas del país no se solucionan. Yo los invito desde acá a que se sienten. Pero están invitados a sentarse en el Consejo Nacional del Trabajo. Pero Trabajo. emitir un decreto de esa manera, sin socializarlo y sin ver las consecuencias, también no es patear un poco el tablero. Mira, ya habían normas sobre eso. Estaba la ley 29.245 desde el año 2008. ¿No? O sea, ¿qué es lo que se ha querido? ¿Mantener el mismo status quo de un reglamento desfasado? ¿No? Si se hubiese querido modificar la ley 29.245 lo han podido hacer, pero tampoco vamos a estar en un status quo. Las normas evolucionan, el país evoluciona, la empleabilidad evoluciona, el trabajador y sus derechos evolucionan. La empleabilidad evoluciona. Yo estaba revisando las cifras, realmente me he quedado pasmado porque vemos que se va deteriorando el mercado laboral. A junio de este año, 9 millones de informales a nivel nacional en zonas urbanas. Esto es 1 millón de informales más de lo que teníamos hace un año. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la propuesta, que no hemos visto en todo este tema de Reactiva, cuál es la propuesta de su cartera para atacar ese tema, los informales en nuestro país, que son los más? Mira, qué importante la pregunta que haces porque volvemos hacia lo que acabamos de conversar hace un momento. El índice de informalidad en nuestro país de 70-75% lo tenemos desde el año 2007. ¿Okay? Sí, es un problema 15 permanente. 15 años en la misma línea de informalidad. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos la normatividad que permita, ¿no es cierto?, el hecho de poder empezar a llevar el campo de la informalidad a la formalidad. Y cuando generamos normas para jalar la informalidad al lado de la formalidad, nos dicen no. Se va a incentivar el desempleo, se va a incentivar los despidos, se va a incentivar la informalidad. No, la informalidad ya está. Lo que queremos con este tipo de normas, con el Decreto Supremo 001, con el Decreto Supremo 014, es justamente establecer los parámetros legales que nos permitan aspirar a la formalidad. Pero ¿cómo atraes a la formalidad si estás haciendo, digamos, que la relación laboral sea mucho más rígida? Yo no creo que sea mucho más rígida. Cuando ¿Cómo le pides a una bodega, a una panadería cumplir esas normas? Omar, cuando tú buscas darle dignidad al trabajador, vas a mejorar la productividad de la empresa. Es algo que tenemos que atrevernos como país a hacerlo. La dignidad del trabajador, los derechos laborales del trabajador no van a ser pérdida para la empresa. Va a haber mucho mejor y mayor productividad para la empresa. Hay que ponerlo a prueba, hay que atrevernos como país a hacerlo. No, teníamos el largo para hablar de ese tema, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias, como siempre, al ministro Alejandro Salas, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Vamos rápidamente a una pausa y venimos para conversar ahora sí con el congresista, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, justamente sobre este tema, la moción de interpelación que esperan presentar contra el canciller César Landa.